El informe ha sido realizado en base a la reconstrucción del propio edificio y recogido de la información judicial, por lo que todo lo manifestado y realizado responde a los datos aportados. Realicemos a continuación una pequeña escenificación de lo que ocurrieron los días de los hechos. Comprobemos cómo un individuo desconocido estuvo llamando a los telefonillos de toda la finca, situados en la parte exterior de la finca. Cuando la gente le contestaba, lo que preguntaba era si conocían a una chica rubia rusa. Recordemos que la difunta no era rubia, era morena, y que Ricardo, su expareja, era conocedor de ese dato. Después de tanto insistir, una vecina, la del tercero C, llamada María de las Nieves, le indicó que dicha mujer vivía en el tercero, pero no le indicó en qué puerta concreta vivía. Asimismo, esta vecina, la del tercero C, no le abrió la puerta para que pudiera entrar en el edificio. En algún momento consiguió entrar dentro del edificio, y fue cuando el vecino del segundo A, el señor José Antonio, de 70 años de edad, lo observó cómo se encontraba en el lugar donde se encuentran los buzones del edificio, para así averiguar en qué puerta del tercero vivía dicha chica. Acto seguido, este individuo se introdujo en el ascensor con el señor José Antonio, del segundo A, preguntándole a este a qué piso iba, y equivocándose el señor José Antonio en un principio diciéndole que iba al cuarto, rectificando, eso sí, seguidamente, informándole de que no, de que se quedaba en el segundo. Dicho vecino de la finca, José Antonio, del segundo A, no pudo verle el rostro perfectamente a dicho individuo. Por consiguiente, en sus declaraciones, dijo que no lo vio. Una vez bajado del ascensor el señor José Antonio, dicho individuo prosiguió en el ascensor hasta la cuarta planta a la cual se dirigió el ascensor debido a ese error momentáneo que tuvo el vecino del segundo A, el señor José Antonio. Una vez paró el ascensor en el cuarto piso, dicho individuo bajó por las escaleras hasta el tercero, llamando a todos los timbres, ya que en el buzón no ponía nada, para intentar averiguar dónde vivía exactamente. En ese momento fue cuando la vecina del cuarto B se asomó por la mirilla y no pudo discernir quién era el individuo, ya que según ella testificó, no lo pudo ver. Varios vecinos reconocen haber escuchado cómo llamaban a varios timbres de los rellanos, pero no especificaron en qué rellanos. Por consiguiente, se puede intuir que los timbres a los cuales estuvo llamando dicho individuo fueron las 4 puertas del piso tercero. En vista de que no consiguió lo que perseguía, dicho individuo volvió a bajar al zaguán de la finca, sujetando la puerta tras de sí del portal para que no se le cerrara, mientras supuestamente miraba a izquierda y derecha. Recordemos y hagamos hincapié en que, desde el portal de la finca mirando a izquierda y a derecha, no se puede observar mucho, debido a que a los lados se tienen unas paredes de casi 4 metros de largo. Fue en ese momento cuando el vecino del segundo A, el señor José Antonio, volvió a bajar a la calle, observando a este individuo sujetando dicha puerta, y al verse sorprendido por el señor José Antonio, la cerró tras de sí y se marchó. Fueron momentos más tarde cuando supuestamente ocurrieron los hechos, en los cuales el vecino Eloy del primero A entraba a formar parte de este hecho. Hay que hacer hincapié en que en realidad no es que Eloy diera 2 versiones distintas de los hechos ocurridos aquel día. La realidad es que él siempre ha mantenido una única versión, que forcejeó con el agresor junto a las puertas del ascensor, siendo el juez en sentencia el que alegó que Eloy había visto la agresión desde lo alto de las escaleras, hecho que Eloy, jamás declaró. Que se encontraba en lo alto de las escaleras, que como escuchó ruidos, bajó a ver qué ocurría en el zaguán de la finca, y fue entonces, desde lo alto de las escaleras, cuando observó que alguien había dentro del ascensor. Hagamos hincapié en que si 1, 2 o varias personas se encontraban dentro del ascensor, desde lo alto de la escalera era inviable poder ver o discernir cuántas personas habían dentro del ascensor, qué estaba ocurriendo dentro del ascensor y si alguna de esas personas podía o no estar llevando un cuchillo en su mano. Aclarado este hecho, pasamos a la siguiente posibilidad, más fiable,
de que dichas personas, tanto como su agresor, no se encontraban del todo dentro del ascensor, pudiendo de esta manera el vecino Eloy, del primero A, observar desde lo alto de las escaleras cómo estas dos personas estaban discutiendo. Según declaraciones de este mismo testigo, el individuo era la primera persona física que tenía el vecino Eloy. La única manera posible de que el vecino Eloy pudiera discernir que el individuo llevaba un cuchillo, situándose éste desde lo alto de las escaleras, era que el individuo lo blandía en su mano izquierda, ya que si lo hubiera llevado en su mano derecha, desde lo alto de las escaleras, le hubiera sido inviable poder ver dicho cuchillo, ya que el propio cuerpo del individuo taparía dicha mano y por consiguiente dicho cuchillo. Llegado a este punto, si queda demostrado que el individuo llevaba el cuchillo en su mano izquierda, Ricardo es inviable que fuera el agresor, debido a que Ricardo es diestro, no zurdo. Siguiendo con el planteamiento del testigo de Eloy, podemos incluso discernir otra posibilidad, ya que en una de las declaraciones de dicho vecino confirmó y afirmó que los hechos ocurrieron dentro del ascensor y que fue cuando él bajó hasta la puerta del ascensor para intentar quitarle el cuchillo a dicho individuo cuando observó lo que estaba ocurriendo. Que los hechos ocurrieron dentro del ascensor y que Eloy, cuando se desplazó hasta la entrada del ascensor, fue cuando vio el cuchillo en la mano del agresor, intentando forcejear con él para quitárselo, y al no poder, se volvió a su casa para llamar por teléfono a la policía, y fue al volver a bajar cuando observó ya yacía muerta en el suelo anterior a la entrada del ascensor, y que dicho individuo ya no se encontraba en el edificio. Hay muchas contradicciones en las declaraciones varias del señor Eloy, que si lo vio todo desde lo alto de las escaleras, que si estaban dentro del ascensor, inviable que viera a nadie dentro del ascensor, porque desde ese punto es inviable, que las cosas pudieran ocurrir fuera del ascensor, pero es que también declaró, y se obvió por la justicia, de que intentó quitarle dicho cuchillo al agresor, por lo tanto implica que no lo vio desde lo alto de las escaleras, sino que incluso llegó a bajar hasta la puerta del ascensor, intentando forcejear con dicho agresor para quitarle dicho cuchillo, y al no conseguirlo, se marchó para llamar a la policía. Extraña también que dicho agresor lo dejara marchar sin más, teniendo en cuenta el delito que estaba infligiendo. Luego tenemos la parte en la cual tenemos dos supuestas versiones de cómo ocurrieron los hechos. Según el juez y su agresor, se encontraban dentro del ascensor. El agresor mirando hacia adentro del ascensor, mirando hacia la puerta del ascensor, lo cual quiere decir que estaban enfrentados el uno cara al otro. Si ha quedado demostrado que el corte en la yugular que le causó la muerte fue hecho de derecha a izquierda, si queda demostrado según la testifical de Eloy, por la posición en la cual se encontraba y declaró en los hechos, el agresor llevaba el cuchillo en la mano izquierda, lo cual quiere decir que cuando levantara el brazo para luego cortarle el cuello, el corte hubiera sido del lado derecho hacia el lado izquierdo, lo cual entra dentro de lo posible, con la salvedad de que las salpicaduras de sangre encontradas dentro del ascensor indican que esto no puede ser así. Tengamos en cuenta lo siguiente: si los hechos hubieran ocurrido de esa manera, el uno enfrente del otro, al cortar de derecha a izquierda como sí que ha quedado demostrado, y naturalmente con una mano zurda, teniendo en cuenta la testifical de Eloy, la sangre hubiera salpicado hacia el lado derecho según la posición que nos narra el señor juez. Por lo tanto, las salpicaduras de sangre estarían, según esa posición, en el lado derecho del ascensor conforme se mira hacia la calle, lo cual nos deja dudas. Primero, porque en ese lado no se encontraron manchas de sangre y sí que se encontraron en el lado izquierdo según esa posición, es decir, donde estaba la botonería, lo cual implicaría que esa no fue la posición en la cual ocurrieron los hechos. Porque si ha quedado demostrado que el corte fue de derecha a izquierda, la sangre hubiera ido hacia el lado contrario de la botonería, hacia la pared de enfrente de la botonería. Y para más inri, en esta posición, es improbable que hubiera sangre en el fondo del ascensor por encima del espejo, casi llegando al techo, ya que al realizarse el corte en esa supuesta posición,
la sangre hubiera acabado en la parte superior interior de la puerta del ascensor, es decir, por encima de la cabeza del agresor. Desmontada esta posibilidad inviable con arreglo a las manchas de sangre situadas donde estaban situadas, con arreglo a la prueba pericial que dice que el corte fue de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, la otra posibilidad que hay es que estuviera de espaldas a su agresor en el interior del ascensor, es decir, mirando hacia el espejo del fondo del ascensor y su agresor en la puerta del ascensor. Y el agresor, zurdo, no diestro, como Ricardo, con su mano zurda la cogió por detrás, cortándole el cuello de derecha a izquierda. Hecho que corroboran las pruebas, ya que hay que tener en cuenta que las salpicaduras de sangre se encontraban en el lado derecho, es decir, encima de la botonería y en la botonería del ascensor. Al realizarse el corte de derecha a izquierda, la sangre salió hacia su derecha, efectivamente, y en esta posición queda demostrado que es veraz, debido a que la sangre sitúa la posición de la víctima de esta manera. Asimismo, hay que hacer hincapié en que habían más manchas de sangre dentro del ascensor. ¿Dónde? En la parte superior del ascensor, al fondo del ascensor, encima del cristal, lo cual nos denota también de que la víctima estaba mirando hacia dentro del ascensor, y al realizarse el corte, la sangre salpicó tanto a su derecha donde está la botonería, como arriba, por encima del espejo. Y que si las pruebas de sangre están donde se encuentran, y el corte fue de derecha a izquierda, como así corrobora el perito forense, se encontraba de espaldas a su agresor en el interior del ascensor. Pero es que no solo eso, sino hay que hacer hincapié también que para realizar ese corte de derecha a izquierda, si el agresor estaba a sus espaldas, el agresor tenía que ser zurdo, ya que con la mano diestra es inviable coger a una persona por la espalda y cortarla de derecha a izquierda. En todo caso hubiera sido de izquierda a derecha. Y las muestras de sangre no se hubieran encontrado encima de la botonería del ascensor, sino en el lado contrario, es decir, en la pared donde no hay botonería. Por lo tanto, con esto se desmonta también la posibilidad de que el agresor fuera diestro. Es decir, conclusión, el agresor y la víctima no estaban enfrentados dentro del ascensor, no estaban cara a cara, como demuestran las pruebas de sangre encontradas dentro del ascensor y el corte realizado de derecha a izquierda. El agresor no era diestro, sino zurdo. Asimismo, hacer hincapié que si estaban enfrentados el uno al otro y el agresor hubiera sido diestro, al realizarle el corte a la víctima, se lo hubiera realizado de la siguiente manera, levantando el brazo hacia arriba y bajándolo hacia abajo y hacia su izquierda, lo cual quiere decir que el corte hubiera sido de su lado izquierdo al derecho, quedando así medianamente demostrado esas salpicaduras en la botonería del ascensor. Pero como hay sangre a espaldas y en la parte superior, es otro dato que nos dice de que esa no podía ser la posición. Por consiguiente, la única posición real es que estaban dentro del ascensor, de espaldas a la puerta del ascensor y su agresor a su espalda. Que el agresor era zurdo y realizó el corte de derecha a izquierda, salpicando dicha sangre encima de la botonería y en la parte superior del espejo, situado al fondo del ascensor. Por lo tanto, el agresor era zurdo, no diestro. Recordemos, Ricardo es diestro. Esbelana estaba de espaldas a su agresor era zurdo. El corte se realizó de derecha a izquierda y por eso hay sangre encima de la botonería del ascensor y en la parte superior al fondo del ascensor donde se encuentra situado el espejo, por encima del espejo. Y que al caer la víctima hacia atrás, después de realizarle el corte, hubieron salpicaduras en la parte exterior del ascensor según miras hacia la puerta en el lado izquierdo. La conclusión lógica de todo lo expuesto es que Ricardo no es el agresor zurdo que le cortó el cuello de derecha a izquierda, que Ricardo mide 1,82 m y no 1,60 m o 65, como dijo Eloy. Asimismo, Eloy declaró que él mide 1,79 m y que el agresor tenían la misma estatura y que el agresor era de medida inferior a la de él mismo, Eloy. Si Esbelana y el agresor eran de la misma estatura y queda demostrado que según el forense medía 1,66 m, el agresor debía de medir sobre 1,66 m, como así corrobora en su testifical Eloy. Ahora es cuando les hago hincapié
en que la estatura de Ricardo es de 1,82 m, altura superior a la de Eloy. Es decir, con todo esto tenemos la siguiente conclusión. Según Eloy, el agresor medía menos de 1,79 m, ya que Eloy mide 1,79 m. Según Eloy, y el agresor medían lo mismo. Según el forense, medía 1,66 m. Por lo tanto, el agresor 1,66 m. Ricardo mide realmente 1,82 m, no 1,66 m. Queda también demostrado que el agresor llevaba el cuchillo en su mano izquierda. Queda también demostrado que el asesinato ocurrió estando los dos dentro del ascensor, de espaldas el uno al otro. Que el corte en el cuello se realizó de derecha a izquierda, que solo un zurdo en esa posición podría realizar dicho corte de derecha a izquierda. Hecho que demuestran no solo el médico forense, sino también las pruebas encontradas en el lado derecho donde se encuentra la botonería y en la parte superior por encima del cristal al fondo del ascensor. Si Ricardo no mide 1,66 m, ya que mide 1,82 m, si Ricardo no es zurdo, ya que es diestro, si Ricardo no le cortó el cuello de derecha a izquierda con su mano derecha porque es inviable, con arreglo a las pruebas encontradas dentro del ascensor y a lo declarado por el médico forense, Ricardo no puede ser el asesino. Alguien de 1,66 m, alguien zurdo. Ricardo mide 1,82 m y es diestro. Y para más Inri, mejor que él, nadie sabe que su expareja era morena y no rubia. Por lo tanto, ¿por qué preguntar en los telefonillos de la finca y a toda la finca si vivía una chica rubia en la finca? Es absurdo, porque preguntando eso jamás hubiera encontrado contestación.